Yugoslavia, el país que no debía existir, pueblos, imperios y la explosión más sangrienta de Europa desde 1945. Existió durante 73 años. En ese tiempo fue un reino, una dictadura fascista colaboracionista, un estado comunista disidente de la Unión Soviética y un experimento único de socialismo con cara humana. Tuvo 6 repúblicas, 5 naciones reconocidas, 4 idiomas oficiales, 3 religiones principales, 2 alfabetos y un solo líder que lo mantuvo todo unido durante 35 años. Cuando ese líder murió, el país tardó 11 años en estallar. Y cuando estalló, fue la guerra más sangrienta en el suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Eso fue Yugoslavia. El rompecabezas de los Balcanes, geografía e identidad. El lugar donde los imperios se encontraban. Los Balcanes son una de las regiones más complejas del mundo desde el punto de vista étnico, religioso y cultural. El territorio que ocupó Yugoslavia abarca desde los Alpes en el noroeste hasta las costas del Adriático, desde las llanuras del Danubio hasta las montañas de Macedonia. Es una región de encrucijada. Durante siglos fue el punto de contacto y conflicto entre el mundo cristiano occidental, el mundo cristiano oriental ortodoxo y el mundo islámico. Los pueblos eslavos llegaron a los Balcanes en los siglos 6 y 7 después de Cristo, mezclándose con poblaciones previas e incorporando influencia de los imperios que los rodeaban. Con el tiempo se diferenciaron en distintos grupos: serbios, croatas, eslovenos, macedonios, montenegrinos y bosnios, entre otros. Hablaban lenguas muy similares, algunas prácticamente idénticas, pero se identificaban con religiones y tradiciones distintas. La diferencia entre el serbio y el croata es fundamentalmente cultural y política, no lingüística. Son mutuamente inteligibles al 95%. Lo que los separa es que los serbios usan el alfabeto cirílico y son mayoritariamente ortodoxos, mientras que los croatas usan el latino y son mayoritariamente católicos. La palabra Yugoslavia significa literalmente tierra de los eslavos del sur. El concepto de unir a todos los eslavos del sur en un solo estado fue una idea política del siglo XIX, inspirada en el nacionalismo romántico europeo. Los reinos medievales, siglos 7 a 15. Antes de los imperios. Antes de ser absorbidos por los grandes imperios, los pueblos eslavos de los Balcanes tuvieron sus propios reinos medievales que dejaron una huella profunda en la identidad de cada nación. El reino de Serbia alcanzó su apogeo en el siglo XIV, bajo el emperador Esteban Dušan, que gobernó un estado que se extendía desde el Danubio hasta el norte de Grecia. Era uno de los reinos más poderosos de los Balcanes. Croacia tuvo su propio reino medieval desde el siglo X, antes de entrar en una unión personal con Hungría en 1102 que duraría siglos. Eslovenia nunca tuvo un estado independiente propio en la Edad Media y quedó bajo dominio germánico desde temprano. Bosnia fue un reino independiente intermitente, con una identidad religiosa peculiar, la Iglesia bosníaca, que no encajaba del todo ni con Roma ni con Constantinopla. El momento más traumático de la historia medieval serbia fue la batalla de Kosovo-Polje en 1389, donde el ejército serbio fue derrotado por los otomanos. El príncipe serbio Lazar murió en la batalla. Kosovo-Polje, el campo de los mirlos, se convirtió en el mito fundacional del nacionalismo serbio, una herida histórica que todavía sangra en siglo XXI. La batalla de Kosovo de 1389 no fue una derrota total. El sultán otomano Murad I también murió en la batalla, pero en la memoria colectiva serbia quedó como el fin del reino medieval y el inicio de los siglos de dominación extranjera. Bajo 2 imperios, otomanos y austrohúngaros, siglos XV a XIX. 4 siglos que explican todo. La caída de Constantinopla en 1453 y la expansión otomana hacia los Balcanes marcaron el destino de los pueblos yugoslavos durante siglos. Serbia cayó definitivamente bajo dominio otomano en 1459, Bosnia en 1463. El Imperio Otomano
gobernó gran parte de los Balcanes durante casi 4 siglos, dejando una huella cultural, religiosa y social que todavía es visible hoy. Una consecuencia fundamental del dominio otomano fue la islamización de parte de la población. Muchos bosnios y albaneses adoptaron el Islam, creando una fractura religiosa que se superpondría a las ya existentes diferencias étnicas. Los bosnios musulmanes, los bosníacos, serían siglos después uno de los grupos más afectados por las guerras de los 90. Mientras tanto, el noroeste de los Balcanes, Eslovenia y Croacia, quedó bajo dominio de los Habsburgo austríacos, que más tarde formarían el Imperio Austrohúngaro. Esta división fue crucial. Los eslovenos y croatas miraban hacia Viena y Roma, se integraron al mundo cultural centroeuropeo y se industrializaron antes. Los serbios y macedonios miraban hacia Constantinopla y Moscú. Esa diferencia de orientación cultural y económica nunca desapareció del todo dentro de Yugoslavia. El Imperio Otomano permitía a las comunidades cristianas gobernarse internamente a través del sistema de Millet, lo que paradójicamente preservó las identidades serbias y griegas durante los siglos de dominación. La Iglesia Ortodoxa Serbia fue el principal custodio de la identidad nacional serbia bajo el dominio otomano. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo el 28 de junio de 1914, en suelo que sería yugoslavo, desencadenó la Primera Guerra Mundial. El asesino, Gavrilo Princip, era un nacionalista serbio de Bosnia que quería la unificación de los eslavos del sur. El reino de los serbios, croatas y eslovenos, 1918-1941. El primer intento de unidad. Al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, con el colapso del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, los pueblos eslavos del sur tuvieron su oportunidad histórica. El 1 de diciembre de 1918 nació el reino de los serbios, croatas y eslovenos, bajo la corona del rey Pedro I de Serbia. En 1929, el rey Alejandro I lo rebautizó como Yugoslavia e instauró una dictadura real. El nuevo estado nació con tensiones profundas desde el primer día. Los serbios, que habían ganado la guerra como aliados de la Entente, sentían que tenían el derecho de liderar el nuevo estado. Los croatas, que habían estado del lado austrohúngaro, querían una federación de iguales. El parlamento yugoslavo era un campo de batalla permanente entre estas visiones irreconciliables. En 1928, el diputado serbio Punisa Rasic sacó un revólver en el parlamento y mató a tiros a 2 diputados del partido campesino croata, hiriendo gravemente a su líder Stjepan Radić, que moriría semanas después. Fue el símbolo perfecto de la disfuncionalidad del primer Yugoslavia. El rey Alejandro I fue asesinado en Marsella en 1934 por un macedonio vinculado a los ustachas croatas, los nacionalistas fascistas croatas, con apoyo de Alemania nazi y la Italia fascista. Su asesinato fue filmado y es uno de los primeros magnicidios grabados en video de la historia. La Segunda Guerra Mundial y Tito, 1941-1945. La guerra dentro de la guerra. En abril de 1941, la Alemania nazi invadió Yugoslavia y la desmembró en pocos días. Croacia se convirtió en un estado títere fascista, el Estado Independiente de Croacia, bajo el mando de los ustachas de Ante Pavelić. Lo que siguió fue uno de los episodios más siniestros de la Segunda Guerra Mundial. Los ustachas lanzaron un programa de exterminio sistemático contra los serbios, judíos y gitanos de Bosnia y Croacia. El campo de concentración Jasenovac en Croacia fue el principal centro de exterminio ustacha. Se estima que allí fueron asesinados entre 80.000 y 100.000 personas, en su mayoría serbios, en condiciones de una brutalidad extrema. Jasenovac se convirtió en una herida abierta en la memoria serbia que Yugoslavia intentó suprimir y que los nacionalistas usarían décadas después. En medio del caos, Josip Broz Tito, un comunista croata de origen croata-esloveno, organizó a los partisanos, la resistencia más efectiva de los Balcanes. Los partisanos combatieron simultáneamente a los nazis, a los ustachas croatas y a los chetniks serbios, nacionalistas monárquicos que a veces colaboraban con los ocupantes. Al terminar la guerra, Tito era el líder indiscutido del nuevo Yugoslavia. Yugoslavia fue el único país de Europa ocupada que se liberó a sí mismo, sin necesitar que el ejército rojo soviético entrara en su territorio para expulsar a los nazis. Eso le dio a Tito una legitimidad y una independencia que ningún otro líder comunista europeo tenía.
La guerra dentro de la guerra en Yugoslavia fue devastadora. Se estima que murieron entre 1 y 1,7 millones de yugoslavos, una proporción altísima de la población, muchos a manos de otros yugoslavos en una guerra civil paralela al conflicto principal. La Yugoslavia de Tito, 1945-1980. El comunismo con cara humana. Tito construyó un Estado comunista que desde el principio fue diferente a todos los demás. En 1948 rompió con Stalin, un acto de una audacia extraordinaria para la época, y Yugoslavia quedó fuera del bloque soviético. Tito dijo no a Moscú cuando nadie más en Europa del Este se atrevía, y sobrevivió para contarlo. El modelo yugoslavo fue único, una economía de mercado socialista con autogestión obrera, donde las empresas eran administradas por sus propios trabajadores. Yugoslavia tenía fronteras abiertas. Los yugoslavos podían viajar al oeste libremente, algo imposible en Polonia o Hungría. Había turismo extranjero en la costa dálmata, rock and roll en las radios y una cultura de consumo inexistente en el resto del bloque comunista. Tito gobernó la compleja mezcla de naciones yugoslava con una fórmula que él mismo resumió: fraternidad y unidad. Suprimió duramente cualquier nacionalismo, serbio, croata o esloveno, y distribuyó el poder ante las repúblicas para que ninguna dominara a las otras. Fue también uno de los fundadores del movimiento de países no alineados, posicionando a Yugoslavia como líder del tercer mundo entre las dos superpotencias. Los años 60 y 70 fueron los mejores del Yugoslavia de Tito. La economía crecía, el nivel de vida mejoraba y la mayoría de los yugoslavos recordarían esa época con una nostalgia que hoy tiene hasta nombre: yugonostalgia. Tito fue el único líder comunista que desafió a Stalin y no fue derrocado ni asesinado. La respuesta de Stalin fue la famosa frase: moveré el dedo meñique y Tito desaparecerá. Tito le respondió con una carta: deje de enviar personas a matarme, si no para enviaré a uno mío a Moscú y no tendré que enviar un segundo. La Constitución yugoslava de 1974, una de las más largas y complejas del mundo, intentó resolver la cuestión nacional dando enormes poderes a las repúblicas y provincias autónomas. Paradójicamente, fue la que hizo más fácil la desintegración cuando Tito murió. Yugoslavia organizó los Juegos Olímpicos de Invierno de 1984 en Sarajevo, la misma ciudad que 10 años después sería escenario de un sitio de casi 4 años, el más largo en una ciudad en la historia de la guerra moderna. La desintegración y las guerras, 1980-1999. El país que estalló. Tito murió el 4 de mayo de 1980. Su sucesor fue un sistema de presidencia rotativa entre las repúblicas, una solución tan compleja que era casi garantía de parálisis. A lo largo de los años 80, la economía yugoslava entró en crisis: inflación galopante, deuda externa, desempleo, y con la crisis económica volvieron los fantasmas del nacionalismo. En Serbia, Slobodan Milošević llegó al poder en 1987 agitando el nacionalismo serbio y la causa de los serbios de Kosovo, la provincia de mayoría albanesa que los serbios consideraban el corazón histórico de su nación. En 1989, en el sexto centenario aniversario de la batalla de Kosovo, Milošević dio un discurso ante 1 millón de personas que fue la señal de alarma para el resto de Yugoslavia. En 1991, Eslovenia y Croacia declararon su independencia. La guerra en Eslovenia duró 10 días. La guerra en Croacia duró 4 años y dejó cientos de miles de desplazados. Pero el horror mayor llegó con Bosnia y Herzegovina, que declaró su independencia en 1992. Lo que siguió fue el conflicto más brutal de Europa desde 1945. El sitio de Sarajevo duró desde abril de 1992 hasta febrero de 1996, 1425 días. Francotiradores serbios disparaban sobre civiles que hacían cola para buscar agua o pan. La masacre de Srebrenica en julio de 1995 fue el punto más oscuro. Fuerzas sorbobosnias, bajo el mando del general Ratko Mladic, asesinaron a más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios en lo que el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia calificó como genocidio. La guerra terminó con los acuerdos de Dayton en noviembre de 1995, firmados en una base militar de Jojo. Bosnia quedó dividida en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República de Srpska.
una paz de papel que congeló el conflicto sin resolverlo. El último acto fue Kosovo, en 1998-1999. La represión serbia sobre la mayoría albanesa desencadenó una guerra que terminó con la intervención de la OTAN, bombardeos sobre Belgrado incluidos, y la expulsión de las fuerzas serbias. Kosovo declaró su independencia en 2008, reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia ni por Rusia. Las guerras yugoslavas dejaron aproximadamente 140.000 muertos, más de 4 millones de desplazados y una región marcada por odios étnicos que todavía no se han disuelto completamente. Slobodan Milošević fue el primer jefe de Estado en ejercicio procesado por crímenes de guerra por un tribunal internacional. Murió en su celda en La Haya en 2006, antes de que se dictara sentencia. El general Ratko Mladić, responsable de la masacre Srebrenica y el sitio de Sarajevo, estuvo prófugo durante 16 años, fue capturado en Serbia en 2011 y condenado a cadena perpetua en 2017. Sistema monetario, el dinar y la hiperinflación. La moneda que murió con el país. El dinar yugoslavo, 1918-1991. Desde la fundación del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos en 1918, la moneda oficial fue el dinar yugoslavo, heredero del dinar serbio del reino anterior. Durante la Yugoslavia de Tito, el dinar fue una moneda relativamente estable en el contexto del bloque comunista, convertible en ciertas condiciones, lo que reflejaba la apertura relativa del sistema yugoslavo. La crisis de los años 80, con la muerte de Tito en 1980 y la crisis económica que siguió, el dinar comenzó a devaluarse aceleradamente. A lo largo de la década, Yugoslavia vivió episodios de alta inflación que erosionaron el nivel de vida de la población, alimentaron el descontento social que los nacionalistas supieron aprovechar. La hiperinflación serbia de 1992-1994. Con la disolución de Yugoslavia, cada república que se independizaba introducía su propia moneda. Serbia y Montenegro mantuvieron el dinar yugoslavo, que bajo las sanciones internacionales por las guerras y la catastrófica gestión económica del gobierno de Milošević, entró en una hiperinflación de proporciones históricas. Entre 1992 y 1994, la inflación de Serbia fue la segunda más alta de la historia universal, superada únicamente por la hiperinflación húngara de 1946. En enero de 1994, la inflación mensual alcanzó el 313 millones %. Se imprimieron billetes de 500.000 millones de dinares, los precios se duplicaban cada 16 horas, la gente compraba pan con carretillas de billetes que al día siguiente no valían nada. Las monedas de las repúblicas sucesoras. Cada república que se independizó introdujo su propia moneda. Eslovenia el tolar, Croacia la kuna, Bosnia el marco convertible, Macedonia el denar y Serbia finalmente el dinar serbio estabilizado. Eslovenia y luego Croacia adoptaron el euro al ingresar a la Unión Europea. Los billetes y monedas de la Yugoslavia de Tito, especialmente los de los años 60 y 70, son hoy piezas de colección muy apreciadas, testimonios de un país que ya no existe. El billete de 500.000 millones de dinares emitidos en 1993 durante la hiperinflación de Serbia es una de las piezas numismáticas más buscadas por los coleccionistas de billetes inflacionarios en todo el mundo. Es el testimonio impreso de uno de los colapsos monetarios más extremos de la historia. El marco convertible de Bosnia y Herzegovina, introducido en 1995 con los acuerdos de Dayton, tiene paridad fija con el euro y es una de las monedas más estables de los Balcanes, gestionada por una junta monetaria sin política monetaria propia. Lo que quedó de Yugoslavia, 7 países y una memoria compartida. Del territorio que fue Yugoslavia nacieron 7 estados independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. Eslovenia y Croacia ingresaron a la Unión Europea y a la OTAN. Serbia sigue en un limbo político entre Europa y Rusia. Bosnia funciona apenas con una arquitectura constitucional de Dayton que paraliza cualquier decisión importante. Las heridas de las guerras de los 90 no están completamente cerradas. En Bosnia, serbios, croatas y bosníacos conviven en un estado que muchos no quieren. Kosovo, la independencia no es reconocida por Serbia ni por varios miembros de la Unión Europea. En Serbia, el debate sobre el pasado de Milošević y Mladić sigue siendo políticamente explosivo, y sin embargo,
existe una yugonostalgia. La nostalgia por el país que fue, no tanto por el comunismo, sino por la idea de que personas de religiones, idiomas y tradiciones distintas podían vivir juntas, que era posible ser yugoslavo antes que ser serbio, croata o bosnio. Tito lo logró durante 35 años. La pregunta que todavía no tiene respuesta es si era sostenible sin él. Tengo un país que no existe en ningún mapa, se llama Yugoslavia y era mío, dicho de la diáspora yugoslava.